Antes de hablar de eso, quisiera decirles primeramente cómo este origen de esta palabra surgió. Gracias. El porno, ¿no? O la pornografía, como se conoce coloquialmente. Ahí está, ahora sí. ¿Y por qué le he derivado este título Una trampa mortal también? Y se imaginarán a qué te lleva esto, o tal vez no sabes. Por ejemplo, la pornografía en sus orígenes, hablando un poquito de historia, cómo empezó esto, cómo surgió, no es algo nuevo o es algo que nació recién en el siglo XX, cuando se empezó a industrializar este género ya en los cines norteamericanos y se expandió por todo el mundo. En realidad esto tiene un origen mucho más antiguo, ya por ahí en las épocas griegas, ahí en la antigua Grecia, había una palabra que se llamaba pornet, en griego, ¿no? O grafas, que significa grabar, ilustrar o escribir. Y bueno, ellos no escribían, no graficaban palabras, en realidad graficaban otras cosas que ya se dan alusión a este tema, pero básicamente desde ese entonces ya ellos mismos trataban de incitar, de poder sacar provecho de sus corazones o sacar una mala intención a otras personas que vivían en esa época, porque era una época un poco movida ya. Había mucha actividad sexual ya desde siempre, pero al menos particularmente en la antigua Grecia ya se explotaba esto como un arte y se veía muy normal. Y ahí fue donde fue trascendiendo más este material hasta nuestros tiempos, donde ya se ve más industrializada y comercializada por el internet. ¿Y por qué le he titulado, o por qué le hemos titulado Una trampa mortal? ¿Te preguntarán por qué? Por ejemplo, ¿no? A veces cuando yo tengo una memoria muy fotográfica de mi niñez, suelo recordar muchas cosas. Y una de las cosas que yo recordaba era cuando yo tenía 12, 13 años, ya rumbo a la adolescencia, pues me hablaron de ese tema, yo no desconocía esto, y sabía que tenía que pues investigarlo, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que sonó tan boom? Porque me acuerdo que escuchaba hablar a mis amigos siempre de esto, y decía, pero esto es interesante, es súper interesante, ven, mira esto. No, yo curioso, no todo chico como cualquier persona aquí creo, le pica la curiosidad y quiere ver qué pasó, ¿no? Y bueno, yo al momento que vi eso dije, pero wow, ¿qué es esto? O sea, nunca me había imaginado que se causaría tanto un boom en mi cabeza, sinceramente, porque a los días o los pocos días siguientes por ahí ya estaba en una máquina de internet, porque ese tipo había máquinas de internet más común, no tenía también internet en mi casa, ya consumía ese material ya desde esa edad, y era un poco muy constante, no era solamente una vez a la semana o dos veces a la semana cuando iba a internet. Encima que mi vecino tenía internet, iba más seguido, ¿no? Pero era mucho más constante de lo que yo pensaba, me gastaba las horas ahí, no solamente jugaba con vago u otras cosas, sino veía también eso de paso. Pero a mí esto, cuando fue pasando el tiempo, como que me aburrió, luego volví a seguir con la misma dinámica normal en mi vida, ¿no? En el colegio, todo. Luego otra vez me olvidó de recordar esto cuando ya vi los celulares, ya eran más comunes que los chicos tenían celulares en sus colegios, ya, al menos en mi época, no soy tan viejo, pero ya algunos chicos tenían celulares ya con internet, o tenían videos descargados y pues me enseñaban ahí, nos enseñábamos todos ahí, y esto era muy constante, muy común, y esto siempre me causó una curiosidad, pero wow, o sea, cómo esto puede ser como una adicción, parece una droga, decía mis amigos, de broma, si esto es una droga, no podemos dejarlo, ¿no? No es imposible, decía mi amigo mío. Deléctate, nada más es normal, me decían. Y yo también lo veía normal, ¿no? Pero estas cosas en realidad me fueron llevando a una trampa, porque en realidad lo que ellos querían realmente era que yo me viese también con eso. Tenía amigos que también consumían, pero yo lo vi esto como un vicio también. Esto es como un vicio, me parece igual que ellos, o sea, no hay tanta diferencia, ¿no? Pero en realidad esas cosas me fueron marcando más y más. Y me acuerdo cuando ya terminé el colegio y toda la universidad, mi madre, ¿no? Que es cristiana también, bueno, empezaba a ir a la iglesia y en ese entonces me habló un poco de ese tema, decía, obviamente me decía que lo deje, ¿no? En mis fuerzas yo lo intentaba, pero llevaba al poco tiempo, a los meses, volvía a caer lo mismo. Intentaba yo mismo otra vez, seguía en mi mente, no lo voy a hacer, me voy a poner un rato de no mirar, otra vez volvía a caer, ¿no? O sea, en realidad se me olvida algo muy constante, como les digo, les vuelvo a repetir otra vez, y les veía algo como un tesoro que no quería dejar. Aparte de que era un buen estudiante y estaba sacando buenas notas en el colegio, en otras materias, pues me premiaban comprando mi primer celular lo conseguí, y yo lo primero que hice fue pues ver ese contenido otra vez. O sea, ya me había alejado de la tentación por un tiempo en mis estudios, y luego cuando obtengo algo que con mi propio esfuerzo, pues me lo gasto en un vicio mucho mayor, ¿no? Bueno, y así pues,
Y por eso que para mí esto se convirtió en una trampa mortal. Y por eso le pedí también un poco, ¿no?, que le pongan ese subtítulo, una trampa mortal. Porque esto te conduce a seguir ahí, te quedas atascado, no tienes dónde salir. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces ni cuenta te das, o es un deleite para ti, que para ti no es una trampa, sino es algo ya normal, muy cotidiano. ¿No? Es normal, no pasa nada, es una trampa. No, pero en el fondo créeme que esta es una trampa maldita. Y digo maldita porque para mí fue así. Es un pecado como cualquier tipo de pecado de lujuria que puede existir, o drogadicción, o alcoholismo, o violencia, o asesinato, todo es igual. No hay nada diferente en eso. Por ejemplo, ¿no?, había una cita que cuando Jesús dijo, ¿no?, que incluso si yo codiciaba en mi mente, codiciaba a una mujer y estaba en pecado también con este tipo, y así esto me choqueó también, mucho más todavía. Y mi madre me decía lo mismo, y ya con solo pensar en tal cosa, y estás pecando, en lujuria también, y a mí me sorprendí y me chocaba más todavía. Y llegó pues un bendito día donde pude conocer la gracia de Dios también y me pude librar de eso. Pero sinceramente hasta el día de hoy, recordando eso, y algo que sigo manteniendo también en mi curso como cristiano, no es algo fácil, y créeme que esto siempre repercute, te queda una especie de remanente o cositas ahí que se quedan en tu corazón que no son fáciles de librar. Pero bueno, quisiera que si por ahí tienes su Biblia bueno, mejor les digo yo, para que no se pierdan, voy a leer un pasaje bíblico que está en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8. Lo voy a leer yo. Primero quiero que entiendan qué es lo que Dios nos dice por esto, porque al fin de cabo lo que a mí me libró de esas cosas, o lo que yo pude entender en primer lugar con esto, de por qué tenía que dejarlo, no era solamente porque era algo malo o porque tenía que dejarlo, no, en realidad tenía una implicación muchísimo mayor todavía. ¿No? Y sobre todo porque es la voluntad de Dios. Dice que no, en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, del 3 al 8, dice que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que nos abstengamos de la inmoralidad sexual, cada una de vosotros sepa cómo poseer su propia base en santificación y en honor, no en pasiones y concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es pecador de estas cosas también, como también antes os dijimos y advertimos solemnemente. Dios no nos ha llamado a impureza, sino nos ha llamado a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino rechaza a Dios. Y Él es el que le da el Espíritu Santo para luchar contra esto. Cuando yo leí esto, me acuerdo cuando yo estaba en mi caminar cristiano, lo primero que se me vino en la cabeza fue: wow, esto es mucho más grave de lo que pensaba. Aquí Pablo, en este pasaje a los Tesalonicenses, les dice que su pecado más fuerte era ese, ¿no? Incluso estaban aborreciendo a sus hermanos, caían en esto de lujuria, o simplemente se apartaban y no rechazaban simplemente a sus hermanos, sino estaban rechazando a Dios, incluso con esto. Y uno como creyente ya se pone a pensar y ve la gravedad mucho más a fondo todavía de lo que yo me imaginaba. Porque yo, siendo sincero, simplemente me quería alejar porque sabía que me iba a alejar. Tal vez no pensaba, en un momento sí pensé en Dios, pero después cuando pasó el tiempo me volví a pensar, esto me va a extraer de mis estudios, me va a extraer de relación con mi familia, con mis amigos, ¿no? Pero como que a Dios lo fui dejando en último lado, que es un poco extraño decirlo, ¿verdad? Créeme que los cristianos también tenemos esas luchas, nos olvidamos, nos da una especie de amnesia y no recordamos qué es lo más importante, y por qué hacemos esto, y por qué tenemos que mantenernos en santificación constante también. Y eso es lo que a mí me pasó, fue muy duro, porque el momento que yo caí, porque también caí, no soy perfecto, ningún cristiano lo es, ni mucho menos, solo Dios, pero cuando caí en esto de nuevamente me sentí tan frustrado, me sentí estancado ahí, sin nada que hacer, no fue algo fácil, ¿no? Hablar con mis amigos en ese entonces en la universidad también fue un poco raro, ¿no? O sea, en mi mente me estaba como que psicoseando, no sabía qué hacer, ¿no? Pero ¿cómo voy a hablarles así si he visto esto, he pecado así, ¿no? No tengo la fuerza moral, o ¿cómo les voy a hablar de mi Salvador si he pecado esto justamente ayer o hace unas horas y yo las veo? O sea, no, me sentía mal, deprimido, me sentía estancado, no sabía qué hacer. Y me olvidé de lo más importante, me olvidé de Cristo, que me había perdonado. No sé cuántas veces les ha pasado eso. No creo que sea el único, pero la verdad es que me olvidé, ¿eh? Fue muy fuerte porque estas cosas a mí me fueron apartando más y más, incluso que no les enseñé, no quería leer nada, no quería que nadie me aconseje, o sí me decían algo, pero como que no les tomé importancia, me autoexcluía yo solo, en fin, era algo un poco extraño a la vez, pero hasta me sentía incluso hipócrita porque no podía hablar de eso con otras personas.
sentía mal, y con mi madre incluso me daba vergüenza. Yo creo que muchas veces el común denominador de todos los pecados de lujuria, u otros que se relacionan también, que menciona Pablo en sus cartas, es la vergüenza. Cuando uno peca en esto, siente vergüenza y no quiere hacer las demás cosas con bien, o ya no viene, o se cae, o se aísla solo, ¿no? Así que para evitar estas cosas siempre debes recordar esto que te voy a decir, ¿no? Aférrate a Cristo, esa es la respuesta. ¿Pero por qué tenemos que aferrarnos a Cristo? Porque en Él está todo. Me acuerdo que al momento que yo caí en estas cosas, recordé un salmo que decía en Salmo 34:6, que decía que el pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y es algo maravilloso, ¿no? Y le decía también otros pasajes que el maestro decía a Jesús, que si cumplís todos mis mandamientos, van a demostrar que me aman a su prójimo, van a hacer buenas cosas con bien, siempre van a hacer cosas con piedad, van a demostrar eso como con los demás, van a amar su ley y no van a amar las cosas del pecado. Este pecado es muy fuerte, es muy duro. Pablo también hace una fuerte reprensión a los corintios también, que caían mucho en ese tipo de pecado. No les importaba nada, incluso diciendo que eran creyentes cuando algunos no lo eran, o eran muy inmorales, o idólatras, o eran adúlteros. Como dice la palabra también, Corintios, que este tipo de pecados también, bueno, todos los que son ese tipo de personas que acabo de mencionar no van a entrar al reino de los cielos. Algo que a mí también me chocaba mucho, ¿no? Pero yo decía, wow, pero yo creí en esto, o sea, no voy a entrar al reino de los cielos. Era algo muy grave para mí, me autoexaminaba, no sabía qué hacer. Y siempre estas cosas a mí particularmente, o como se le contaba a otro hermano también en la iglesia, o a mi familia, obviamente no sabía qué hacer, pero déjame decirte que estas cosas siempre deben comunicarse con otros. Si tú estás mal, siempre debes expresar eso a un hermano, o a tu líder, o a tu pastor. No te aísles, es lo peor que puedes hacer. Yo me aislé muchas veces, siendo más joven todavía. Incluso ahorita me he visto la tentación de cada vez que pecaba en algo, aislarme, ¿no? O no rendir mis cuentas con nadie, solamente pensar que Dios me perdone, ¿no? Pero eso no es suficiente. Si estás en este tipo de problemas, debes pedir ayuda. No te quedes callado, es lo peor que puedes hacer. Si otra cosa que tú debes, o que te incita a callarte, es tu falta de fe, pues debe decirte que esa fe que tú dices tener, pues puede ser falsa, o te estás equivocando de fe. No sabes a qué fe te estás sujetando. No es la fe que habla de nuestro Salvador, porque una fe que realmente es segura te va a llevar a salvación, nunca te va a llevar a perdición, ni mucho menos te va a llevar a esconder esos pecados, ni siquiera pedirle perdón a Dios por eso. Vas a sentir la diferencia, que es inmensa, la verdad. Por ejemplo, ¿no? También hay otra cuestión que también quiero decirles, ¿no? Por ejemplo, el Espíritu es realmente quien nos hace santificar, como había leído en ese pasaje de 1 Tesalonicenses, ¿no? Él busca que nos santifiquemos siempre, y esta santificación implica mucho la obediencia también en su ley, en su forma de vivir, en la vida cotidiana. Y si tienes muchas debilidades respecto a este tema o otros tipos de pecados, también es bueno recordar que también nos dice que debemos apartarnos de esas cosas, debemos incluso cortarnos un brazo o sacarnos un ojo, ¿no? Porque es bueno que el hombre vaya así, a que todo su cuerpo se queme en el infierno también, ¿cierto? Debes también de tomar tus precauciones. Si sabes que vas a caer en eso, o te ves tentado a caer en eso, pues evítalo. No juegues con el pecado. Jugar con el pecado no es nada divertido al final. Vas a ver que te vas a sentir muchísimo la carga, te vas a sentir muy frustrado si juegas con el pecado. Satanás, el demonio está atado, sí, está atado, es como un león que está atado ahí. O sea, no es un perro, no es un pitbull, es un león que está atado ahí. Y si tú te acercas mucho, obviamente te va a morder, te va a atacar, te va a querer matar. Y bueno, yo me acerqué mucho a ese león y me atacó demasiado, créeme que sí, pero cuando pude entender este pasaje de Romanos o de Tesalonicenses, cuando Cristo me dijo que me acuerde de él siempre en mí me da una paz, una tranquilidad tan grande que ni siquiera podía explicarlo a mis compañeros cuando te da testimonio de esto, ¿no? Porque a menos en mi caso, ¿no? Mis amigos tenían mucho en ese tipo de pecado, ¿no? Caían mucho, no solamente en el alcoholismo o las fiestas que ellos iban, sino también tenían ese tipo de pecado, era muy grave. Yo me aislaba, no quería, pero cometí el error también de poder expresarle mi testimonio, ¿no? Mira cómo Cristo me libró de esto, ¿no? También puedo ser libre. Me avergonzaba. Leo, cuando pasó un tiempo ya pude expresarle mi sentir, cómo Cristo me libró de todas esas cosas, que esa era una trampa mortal, que no era un placer
no era un tesoro que yo anhelaba tener o que me gustaba tener para poder explotarlo eso con mi futura pareja, con mi esposa, porque muchas personas o muchos hombres creen que estas cosas te van a llevar a tener un mejor matrimonio, o vas a disfrutar de la mujer mucho más, cuando en realidad no es así, para nada. El sexo sí fue diseñado para el matrimonio, no fue diseñado para fuera de esto, porque cuando pasan estas cosas fuera del matrimonio, pasan muchísimas cosas desastrosas también en las familias. No es recomendable para nada. Pero Cristo es tan bueno que si incluso es que vive en eso te va a perdonar. Sí, pero siempre va a dejar heridas y daños en el camino que en el camino van a tener que reconstruirse también por Cristo, no solamente por ti o por tus obras. Hay muchas cosas también que podemos considerar incluso por esto. A veces no evaluaba el costo que esto también me puede perjudicar a mí. O sea, no pensaba en los demás, no sabía si esto me iba a costar realmente la destrucción no solamente de mi alma, sino también cómo afectaría a mi familia, a mis líderes, a la misión que puedo estar haciendo yo aquí en el evangelismo, sobre todo a Cristo, ¿no? ¿Cómo ese pecado te puede alejar tanto de lo que Cristo quiere con tu vida? O sea, no valoras lo que Cristo hizo en la cruz. Te olvidas por encontrar un placer de un rato, o sea días, o incluso estás en misión en eso, te olvidas de eso y intentas luchar con tus propias fuerzas, tratar de salir de la pornografía con tus propias fuerzas, y te olvidas de Cristo incluso también. Yo cometí ese error, tratar de luchar con mis propias fuerzas y me olvidaba de aferrarme a Cristo. Con mis propias fuerzas jamás lo voy a lograr, y nunca lo lograré. En mi mente se me pueden pasar estos pensamientos constantemente cuando el enemigo quiera, ¿no? Es una artimaña, una estrategia que Satanás también usa con mi vida, pero trato de luchar con eso siempre, no me quedo con los brazos cruzados. No trato de cometer ese error de tratar de hacerlo por mí, porque cuando lo he hecho por mí siempre he fallado, o me he ido mal, o me he ido terrible, o le he fallado y sentido que su luz se ha visto nublada, tapada, pero cuando volvió a recordarme, fue a Cristo, esa luz volvió a mí otra vez, como si fuera la salvación que yo tanto necesitaba, que me había olvidado que tenía. Cristo murió para siempre, es una salvación eterna. A veces nuestros propios esfuerzos nos hacen creer que tenemos una salvación solamente momentánea por días, o que es una paz momentánea, cuando en realidad es eterna, y a veces nosotros mismos somos los que tapamos esa luz, no queremos verla. Otra vez la saco mi mano, otra vez como que tú mismo te psicoseas en esas cosas cuando te luchas por ti mismo, cuando en realidad no puedes hacer eso, y te olvidas de Cristo cuando pasan cosas malas, ya sea lujuria, ya sea otro tipo de pecados mucho más graves que en la Biblia también, u otro tipo de pecados que crees que son inofensivos para ti cuando en realidad no lo son, y Cristo queda de lado cuando en realidad no debe ser así. Cristo es tu fundamento, es tu roca sólida, Él es tu buen pastor, Él te va a ayudar siempre a donde quiera que vayas. Y yo animo a ti, amigo, hermano, hermana que estás aquí escuchando, o que me está viendo ahorita, o que puede ver este video también, le diría lo mismo, ¿no? Que intentes buscar una solución, que no solamente piense en evitar la pornografía, o que ¿cómo hago para salir de la pornografía? ¿Cómo hago para luchar este vicio? No, créeme que esa no es la respuesta adecuada. Si tú realmente quieres salir de ese vicio, tienes que buscar a Cristo, nada más. Porque yo te puedo dar algunos consejos que también me dieron de cómo evitar la pornografía, o qué hacer para no verla, o qué cosas puedes hacer para evitarla un buen tiempo y no caer en ella. Eran patrañas, al final volví a caer en lo mismo y me sentía mal, pésimo, horrible, no quería ni servir, no quería venir acá, no tenía la cara para hablarle a mis hermanos o mis hermanas, o a mi madre incluso. Era muy triste, la verdad, no quería hacer nada. Pero cuando veía a Cristo, como decía, recorrer esto siempre encontraba la solución para mi vida, o me recordaba esa solución que está en Cristo. ¿Sí? Yo sé que aquí también, bueno, los que conocen al pastor siempre nos dijo algo a mí particularmente que me gustó mucho, ¿no? Que Cristo siempre debe ser nuestro tesoro supremo y no solamente sea una cisterna rota o alguna fuente de agua que es momentánea, como dice Jeremías, ¿no? Que debemos volver a la fuente de agua vida eterna, ¿no? Y no adorar cisternas rotas o buscar cisternas rotas donde solamente hay desagües o aguas sucias, sino buscar el agua de vida eterna también, que habla mucho de la Biblia también. Y siempre trataba de buscar esa agua, no trataba de dedicarme a otras cosas. Cuando yo mismo también no lo estaba cumpliendo a carta cabal esto, o me sentía pésimo, pero esto no era algo contraproducente en mi vida. Siempre trataba de luchar y no podía, y siempre recordaba a Cristo, que todo lo que hizo por mi vida, y volvía el gozo a mi vida. O sea, es una tranquilidad y paz que no puedo expresar con simplemente palabras, sino solamente tendré que decir muchísimas cosas más, tratar
tratar de explicarles con la palabra de Dios lo que Él ha hecho con mi vida, cómo Él me ha ido transformando, cómo me está moldeando más y más y más y más todavía a cumplir sus mandamientos. Así no lo haga perfectamente, me sienta mal, pero siempre he tratado, o bueno, es que me ayuda, no trato, sino realmente Él me está haciendo hacer las cosas como se deben hacer ahora. Y yo sé que es un poco complicado seguramente para ustedes dejar cierto tipo de pecado. No puede ser solamente este tipo de pecado, puede tener otras luchas, ya sea la violencia, ya sea el alcoholismo, drogas, no sé. Pero si tienes algo que luchar, si tienes algo sientes que te está matando, la ansiedad te hace caer en depresión, o simplemente no tienes a dónde acudir, pues siempre ve a Cristo, Él va a estar ahí para ti. Y si aún no crees en eso, pues te invito a que vengas a Cristo, afárrate a Él. Él dice que no va a rechazar a nadie que venga con el corazón arrepentido. Él no va a rechazar a nadie. Si tú sientes en tu corazón esta pesar de desesperación, que no encuentras nada, pues ven, acércate. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que se han acercado, que no tienen nada que hacer, no encontraron desesperación y al final encontraron la esperanza que tanto necesitaban, o ni siquiera lo tenían pensado, o Él mismo venía a sus vidas y esa iniciativa nunca nació por mí, sino nació por Cristo mismo. Él vino a mi vida, yo nunca lo busqué. Cuando buscaba una solución, nunca pude encontrar otra cosa más que Cristo mismo vino a mí y me dio la solución perfecta, y mucho más que una solución, me dio vida eterna, que es lo más importante. Así que esas cosas que yo te cuento, muchas más, ¿no?, para poder ya ir terminando ese tema. Sé que son difíciles, son muy complicadas. Es una idolatría en nuestros corazones, porque nuestros corazones es una fábrica constante de ídolos, que se busca placeres que no son Dios, sino son sustitutos, son cosas temporales que al fin de cuentas te pueden acercarte a una trampa mortal, como como le hemos titulado también ese tema, o te estancan ahí, no te dejan avanzar en el servicio, en tu iglesia, en tu vida, tu relación, con tu familia, etcétera, el trabajo. No, te pueden detener, te pueden arruinar, tratan de arruinarte cuando Dios ya te dio la victoria, pero Satanás no quiere hacerte ver eso, sino quiere que eres un perdedor y que estás ahí echado, cuando en realidad eres un victorioso en Cristo Jesús. Ya has vencido. Tienes que recordar eso siempre. No importa que tan mal sea la situación de tu alrededor, siempre ve a Cristo, acude a Él, porque solamente en Él encontramos la esperanza que tanto necesitamos. Al menos yo la encontré ahí y quiero que tú también la encuentres ahí. Busca a Dios siempre, delétate en Él, abraza sus mandamientos. Así que siempre ora, pide al Señor en oración también que te ayude con esto siempre. Nunca desestimes esto. Una palabra de aliento para tu vida que te puedo dar también es que siempre mantengas tu mirada puesta en Él y no en otras cosas, porque cuando tú desvías la mirada es cuando más te ataca, cuando más el enemigo intenta ocultarte la luz que ya te ha puesto el camino, intenta verte ese camino, pero en realidad nunca lo va a lograr. Si algo tengo seguro y convencido de eso, que Satanás jamás lo va a lograr, sino es Cristo mismo que me guía hacia esa victoria que ya está escrita antes de la función del mundo incluso. No tengo nada que arrepentirme por esto, por cosas malas. No tengo nada porque sentirme mal en realidad, sino cuando me siento mal es porque me miro a mí mismo, es cuando encuentro más desesperación. Pero si miro a Cristo, voy a encontrar siempre gozo, paz y alegría en mi vida. Así que yo también puedes mirar siempre a Cristo en todo momento. Sí, Él te va a dar la salida que tanto necesitas en tu vida. Vas a ver cuando cobres más, como la armadura de la fe, incluso en otro tipo de pecados, vas a ir buscando más y más y más y más, y vas a estar más y más y más en Él. Vas a querer conocerlo más, vas a querer conocer sus mandamientos, vas a querer cumplirlo, no vas a querer fallarle. Si le fallas, vas a querer hacerle siempre lo mejor. Así que ven a Cristo, ponte de pie, vamos a orar, sí, por esto. Creo que es un deseo en Él lo que tenemos todos. Vamos a pedir oración al Señor que sea nuestro deleite, nuestro gozo, mucho más que de los derechos de esta vida. Padre, me dirijo a ti, Señor, en oración en este tiempo. Por favor, úsanos, Padre amado, con instrumentos tuyos. Ayúdanos, Padre amado, como tú te has prometido en tu palabra, el poder guiarnos siempre hacia
Todas las personas de este mundo quieren ser felices, pero en realidad nunca van a ser felices si no te encuentran a ti, Señor. Por favor, pon cada día más y más interés en sus corazones, a ser más apasionados por ti, en tu servicio, en todas las cosas que hacemos aquí en esta tierra, las haremos como para ti, Señor. Por favor, ayuda a estos pasos de barros inútiles que somos nosotros, que estamos en las manos de un Dios todopoderoso que jamás nos va a soltar. Y en ti encontraremos el deleite que no lo encontramos en la pornografía, en otro tipo de lujuria o otro tipo de pecado similar a este, sino que lo encontramos en Cristo Jesús, y es donde más tenemos que acudir. No hacerlo por nuestras propias fuerzas, disciplínanos si es necesario, corrígenos para dirigirnos hacia aquí nuevamente en santidad, en honor, en obediencia. Muchas gracias te doy, Señor Jesús, y solamente en ti encontramos la esperanza que tanto necesitamos.